vamos a ir a la palabra del Señor. Tenemos, no se les olvide, para esta tarde, la tarde deportiva. Ya tengo mis guayos preparados. Algunas personas piensan que yo molesto con estas cosas. Ay, el pastor se irá a ir a jugar. De pronto me pongan de arquero, no importa. Ahí tengo mis guayos preparados y los tenis para jugar ping pong también, porque hay que destronar al rey Douglas, que fue el último ganador. Hoy de pronto lo destronamos. Hay fiambres en cafetería para que los encarguen. Bueno, que Dios los bendiga, vamos a pasar una tarde especial. Y me informan que los chicos de Pulso y de Eco tienen su reunión también con sus líderes en este momento. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16, no lo sabemos de memoria, ¿no? Amén, eso me gusta. Juan 3, 16. Miremos lo que dice la palabra del Señor allí. Leamos juntos y oremos al Señor. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Padre, gracias. Esta es tu palabra es hermosa, tu palabra es verdad. Yo te pido que coloques esta palabra hoy en nuestro corazón. Te doy gracias por la oportunidad, el privilegio que me das de predicarla. Y te pido ayuda, Señor, para poder entregarla conforme a tu Espíritu Santo me lo permita, en Cristo Jesús. Gracias por el corazón de cada preciosa persona que está en la iglesia o que está desde sus casas o en cualquier parte o se va a conectar en algún momento para escuchar este mensaje, porque este mensaje, Señor, transformará nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. La Biblia dice que el amor llevó a Dios a entregar a su único Hijo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Se refiere a la persona de Jesucristo. Jesucristo fue entregado por amor por parte de Dios para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Analizando este texto, que es un texto, decía que lo sabemos de memoria, pero hay que buscar la riqueza en la palabra. Este texto dice que hay dos destinos, uno que es pérdida y otro que es vida. Dice: no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las posibilidades son dos: perdernos o contar con la vida eterna. Y para no perdernos, dice la palabra del Señor, que Dios entregó a su Hijo por amor, para que todo el que cree en Él no se pierda. Para el que cree en Él, ¿no qué? No se pierda. Habla de la eternidad, porque dice no se pierda, sino que tenga vida eterna. La verdad es que sin Cristo andamos perdidos. Amén. Sin Cristo anda uno desorientado. Incluso he hablado con personas que en algún momento de su vida creen que van muy bien, pero iban por el camino equivocado. Cuando Cristo llegó a sus vidas lo comprendieron. Hay alguien que quiero mucho que me dijo un día: pastor, yo invertí la pirámide. Yo pensé que la pirámide era primero el dinero, el trabajo, después la familia y después Dios. Y era un hombre muy exitoso, o fue muy exitoso en ese tiempo. Pero después invirtió la pirámide. Primero Dios, después la familia, después el trabajo. Ahora es más exitoso. Amén. Porque ahora tiene a Dios en primer lugar. La Biblia dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a seguir leyendo el pasaje, versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. ¿Lo envió para qué? Para salvarlo. Fíjense ustedes, sin Cristo estamos perdidos. El mundo se está perdiendo. Dios toma la decisión de enviar a Jesús, no para condenar al mundo, lo envía para salvarlo al mundo, por medio de Él. La salvación es por medio de Jesucristo. Versículo 18: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído
en el nombre del Hijo único de Dios. Vuelve y ratifica que es por la fe. La salvación es a través de Jesucristo y por la fe. Por la fe en el Hijo de Dios. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y en el versículo 19, que me encanta, está la explicación de la razón de la condena. Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Entonces fíjense ustedes que a veces cuando escucha uno la palabra del Señor, uno tiene que hallar la explicación de las cosas. Somos cuestionados con lo que dice la palabra del Señor, pero el versículo 19 aclara esto profundamente. Esta es la causa de la condenación. ¿Cuál es la causa de la condenación? Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz. ¿Qué prefiere el mundo? La oscuridad, no la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la causa de la condenación, que la humanidad prefiere la oscuridad y no la luz. Versículo 20: pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden ¿qué? Al descubierto. Yo les he contado a ustedes, yo era el hombre de la noche. A mí no me gustaba la luz, a mí me gustaba la oscuridad. Entonces yo fácilmente podía salir de una fiesta donde había oscuridad a un casino donde había oscuridad, o a un lugar donde siguiera la oscuridad, y podía estar ahí 1 o 2 días en la oscuridad. Cuando uno no está haciendo las cosas bien, no quiere que la luz lo ilumine. Amén. Cuando uno está haciendo las cosas bien, no importa que haya luz. ¿Qué problema hay con eso? Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, diga conmigo, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Dijimos en estos días aquella frase de la Iglesia Católica Carismática que pegaban en los vidrios de los carros en esas calcomanías: si crees en Jesucristo, que se te note. No se trata entonces solo de creer, sino de obrar conforme a nuestra fe. Amén. Dice la palabra del Señor: el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Cuando uno está en obediencia a Dios, lo puede iluminar la luz sin ningún problema, porque uno es transparente. A mí me gusta que seamos personas transparentes. Amén. No tenemos nada que ocultar. No tenemos nada que ocultar. El viernes que estábamos reunidos con Douglas y con Giovanna, planeando algunos aspectos finales de la cena romántica, y con Paola, que trabaja con los medios acá en la iglesia, entre comillas, sirve al Señor con el tema de las redes sociales, dijeron: saquen unas fotos para el video de las fotos del año pasado. Le dije: pero pilas, que no va a estar el pastor bailando. Digo yo, que no va a estar el pastor bailando. Y dice Claudita: ¿y es que acaso qué tenemos que ocultar? Digo: no, mami, no tenemos nada que ocultar, pero yo estaba pensando en la conciencia de las personas. Yo no tengo nada que ocultar. ¿Qué podría ocultar si vivo a la luz de Dios? ¿Tú tienes algo que ocultar si vives a la luz de Dios? Nada. Pero yo lo que estaba pensando era en cuidar la conciencia de las personas. Una foto con el pastor bailando, oiga, pero ¿qué clase de iglesia es esa? Bailar no tiene ningún problema con la esposa. De hecho, lo que vamos a tener es una fiesta en la cena. La cena romántica es una fiesta. No le digan a nadie. Cuando uno vive en la luz, vive en obediencia a Dios, como consecuencia de la fe, creo que eso es a lo que a Dios le agrada. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos al descubierto. Gracias por esa fe salvadora, por haber creído. Gracias, Señor. Sin embargo, hay personas que no quieren dejar la oscuridad. Hoy vamos a hablar acerca de los juicios del final. Estamos terminando nuestra serie Eventos del Porvenir. Nos queda el tema de hoy, el tema dentro de 8 días para cerrar.
Y he llamado este tema los juicios del final. Pero antes de hablar de los juicios, quiero ver unas consideraciones. Al que cree en Jesús, sus pecados le son perdonados en la cruz. Vamos a mirar esto. Al que cree en Jesús, sus pecados le son perdonados en la cruz. Vamos a ver Colosenses 2, 13, 14, por favor. Colosenses 2, 13, 14. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos ¿en qué? En sus transgresiones. Pablo viene hablando de la transformación del corazón. La circuncisión, dice, es la que se hace en el corazón. El corazón cambiado, transformado. Es el corazón circuncidado. Antes de recibir ese cambio, ustedes estaban muertos en sus transgresiones, porque el pecado conduce a la muerte. Sin embargo, diga sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. ¿Qué nos dio? Vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola ¿en dónde? En la cruz. Teníamos una deuda con Dios. Toda la humanidad le debía al Señor. Amén. Todos. Aún el mejor de nosotros le ha fallado al Señor de muchas maneras. Por eso entregó al Señor Jesucristo. Para hacer algo que discutíamos en estos días en el Instituto Bíblico. Estamos avanzando con el Instituto Bíblico paso a paso, vamos bien. Para hacer algo que llamamos la justicia imputada de Jesucristo a nosotros. El justo muere por los injustos para imputarnos su justicia. Yo soy injusto, pero Jesucristo al morir en la cruz me da su justicia. Hace que me vea justo. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Él nos ha perdonado. Y dice anular la deuda que teníamos pendiente. Había una deuda pendiente. Dice, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Entonces, al que cree en Jesús, Jesucristo dijo esto: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que cree no se pierda. Al creer en Jesús, son perdonados nuestros pecados y anulada la deuda, porque esa deuda es clavada en la cruz. Otra consideración: el Señor Jesucristo habló en varias oportunidades del día del juicio. Fíjate que estas palabras, las de Juan 3, 16 al 21, son palabras de Jesús. Él habla de condenación allí, pero es que Jesús habló en varias oportunidades del día del juicio. Vamos a mirar algunos textos. Mateo 10, 14 y 15. Cuando envía a sus discípulos a hacer la obra de Dios. Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o de ese pueblo y sacúdanse el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del ¿qué? Del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ese pueblo. Donde no los reciban bien, sacúdanse los pies, las sandalias, salgan de allá. Les aseguro que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ese pueblo. ¿Recuerdas el castigo de Sodoma y Gomorra? Está en Génesis. Abraham, abogando porque hubiera siquiera 50 justos, le dijo: no, Señor, tú eres un Dios, un juez justo. No vas a permitir que mueran 50 personas justas. Si hay 50 personas justas, no va a pasar nada, tranquilo. Bueno, Señor, entonces 40 o 30 o 20 o 10 ¿Sabes cuántos justos habían en Sodoma y Gomorra según dice la Biblia? 1. Lot, el justo Lot. No había ni siquiera 50, ni 20, ni 30. A veces uno tiene la idea de que la humanidad es justa. La humanidad es injusta. Amén. A los ojos de Dios, no están muy convencidos. A los ojos del Dios justo, ¿cómo es la humanidad? Injusta. Y Abraham trataba de decirle, de enseñarle al Señor: Señor, tú debes estar ciego. Mira qué gente tan buena. No había sino uno justo, dice la palabra del Señor. Mateo 12, 36, 37.
Pero yo les digo que en el día del ¿qué? Del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te declarará inocente y por tus palabras se te condenará. Cuando uno lee estos textos, uno se queda plop. Oiga, sin palabras. De toda palabra necia, de toda palabra ociosa, ni siquiera de actos, de palabras necias. ¿Qué es lo que hablamos? Si alguno, dice la palabra, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa. En el momento del juicio, y vamos a ver por qué llamé este texto los juicios del final, una sola palabra maldicha será razón suficiente para que alguien se condene. Eso es lo que está diciendo acá el Señor. Una sola palabra maldicha. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día ¿qué? Final. La palabra va a ser un elemento crucial, la palabra de Dios, en el día del juicio. ¿Viviste de acuerdo a la palabra? Sí, no. Ahí está. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Entonces Jesucristo habló en varias ocasiones acerca de un momento en el que se va a juzgar a las personas, el día del juicio. Una consideración final: el día del juicio los que han obrado mal serán castigados. Vamos a mirarlo entonces en segunda de Pedro 2:9 y segunda de Pedro 3:7. Segunda de Pedro 2:9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la tentación a los que viven ¿cómo? Con devoción a Dios. Vas a leer en casa esa segunda de Pedro, que es muy bonita, habla de la salvación del justo Lot. Ves cómo Dios ha venido haciendo cosas para condenar a quienes no están con Él, a quienes viven de acuerdo a su manera. Y dice que todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la tentación a los que viven con devoción a Dios y sabe también guardar a los injustos para castigarlos en el día de ¿qué? Del juicio. Así como sabe librar al que vive con devoción, al que vive con la fe en Jesucristo, así mismo dice la palabra, sabe guardar Dios. Todo esto demuestra que el Señor también sabe guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. Todo quien ha cometido actos malos y no se ha arrepentido para recibir a Jesucristo y recibir la justicia imputada, va a ser castigado, dice la palabra del Señor. Amén. Segunda de Pedro 3:7. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de ¿quiénes? De los impíos. En nuestra justicia, que es muy precaria, porque nosotros no somos justos, y toda justicia humana es precaria, es insuficiente, amén, porque nosotros no somos justos. A veces tenemos y con claridad la idea de que hay algunas personas que están obrando mal, que deberían tener alguna consecuencia por sus actos. Eso es lo que la Biblia dice, amén, que las personas que están obrando mal van a tener una consecuencia por sus actos, a menos de que se arrepientan, como dice la palabra del Señor, reciban al Señor Jesucristo y reciban la justicia imputada y cambien. Amén. Si nosotros, que somos imperfectos, que somos injustos, tenemos esa idea, imagínate a Dios en su justicia. La Biblia dice que Dios no va a dejar sin castigo al que ha obrado mal. Bueno, vamos a hablar de los juicios del final. ¿Por qué los juicios del final? ¿Por qué no el juicio final? ¿Por qué estoy utilizando la expresión los juicios del final? Una gran parte de la cristiandad
Me refiero a la que viene del movimiento protestante de Martín Lutero. La iglesia cristiana evangélica, si me permiten la expresión, vemos en la Biblia no un solo juicio, sino varios juicios. Nosotros desde la teología integral nos suscribimos en esa visión. No vemos un solo juicio, vemos varios juicios. No voy a hablar del juicio de Satanás ni del juicio de los ángeles caídos, que también está en la Biblia. Voy a hablar de los juicios humanos. Otra parte de la cristiandad, que son los católicos, ven un solo juicio. Nosotros vemos 3 juicios. ¿Por qué? Porque hay una cronología en la bíblica, hay una cronología, pero hay unas expresiones claras que diferencian los juicios. Vamos a mirarlo. Primero, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, este es para creyentes. Ese es un juicio en la Biblia. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante ¿qué? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Este tribunal es para creyentes. Cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia, arrebatamiento, rapto, cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia, Jesucristo va a venir por su iglesia, amén. Van a suceder 2 actos en el cielo: el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Entonces, el tribunal de Cristo es para creyentes. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo, ¿no? Y hablamos en su momento, no me voy a detener en esto porque un sermón de los que he dado fue para esto, de que vamos a recibir coronas si es que no las hemos ganado. Amén. Porque eso es lo que el Señor tiene en ese tribunal, coronas. Qué chévere recibir coronas en ese tribunal. Que el Señor diga: Hernán, aquí te tengo tu coronita. Porque cuando me aceptaste y me recibiste, creíste y caminaste de acuerdo a esa fe. Y entonces hiciste no sé qué, tal cosa, tal otra, y va a su corona, hermano. Ah, qué chévere. Gracias. Las coronas que nos ganemos en el cielo, como nos muestra Apocalipsis capítulo 4 y 5, serán para entregarlas al Señor en adoración cuando estemos en el cielo en alabanza. El tribunal de Cristo se llevará a cabo cuando Cristo se encuentre con la iglesia en las alturas. Y hay una referencia paulina muy interesante para lo que viene en los juicios que les voy a nombrar en 1 Corintios 6, 2 al 3. 1 Corintios 6, 2 al 3. Esta es una de las razones que nos llevan a decir que no es un solo juicio. Fíjense ustedes: ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Pablo dice que los creyentes ¿qué? Juzgaremos al mundo. Por eso es que no es un solo juicio. Es que al haber pasado por la fe en Jesucristo, haber colocado nuestra fe en Jesús y haber sido nuestras deudas clavadas en la cruz, pasaremos por el tribunal de Cristo y vendremos a juzgar al mundo, dice la palabra del Señor en los otros juicios. ¿Ves? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Oiga, los pleitos entre creyentes, y Pablo se rasca la cabeza y dice: hermano, pero si ustedes van a juzgar al mundo, ¿cómo no se ponen de acuerdo para las cosas tan pequeñas? Déjeme decir esto, es importante. El Señor está hablando muy bonito los miércoles, está dando unas palabras muy precisas. Y este miércoles pasado nos llevaba el Espíritu Santo a decirnos: sean espirituales. Sean espirituales. Pablo se refería a eso, hermanos. Si ustedes van a juzgar al mundo, ¿cómo no van a resolver esos problemas pequeños? Pues, por favor. ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? Oiga, los creyentes juzgando al mundo y a los ángeles.
¿Cuánto más los asuntos de esta vida? La verdad es que si uno no es espiritual no puede juzgar ni absolutamente nada. Los juicios del final. Número 1, el tribunal de Cristo. Va a ser para creyentes en los cuales el Señor nos dará galardón conforme a las cosas que habremos hecho mientras hemos estado en este cuerpo, y también obviamente a ser parte de la iglesia. Número 2, el juicio de las ovejas y las cabras. Este es otro juicio que vemos en la palabra. Este juicio es para las naciones de la gran tribulación. Entonces venimos hablando de que el Señor se ha llevado la iglesia para el cielo y que comienza una gran tribulación en la tierra. ¿De cuántos años? De 7 años. La crisis mundial que termina con una batalla o una campaña militar, porque se componen varias batallas, que se llama Armagedón, y con un cataclismo que hay ahí en la Biblia, y con la venida del Señor Jesucristo. Lo vimos hace 8 días, ¿cierto? La venida del Señor en un caballo blanco. Eso me gusta, lo estoy haciendo para ver si estamos atentos. En un caballo blanco. Mateo 25, 31 al 46 son palabras de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿en qué? En su gloria, en el caballo blanco. Apocalipsis 19. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Cuando viene y pone orden con la espada que sale de su boca, se sentará en su trono glorioso. Escucha esta expresión: todas las naciones se reunirán delante de él. Jesús está hablando en el capítulo 24 acerca de las señales del fin del mundo y de su venida, y ha dado unas explicaciones claras. El capítulo 25 de Mateo es extraordinario porque comienza con el aceite de las lámparas de las vírgenes. Algunas se van a quedar sin aceite, dijo, y van a ir a tocar, ábreme, y él les va a decir, no las conozco. Hay que tener preparado el corazón, amén. Después habla de la parábola de los talentos, cómo Dios ha repartido talentos para que esos talentos se multipliquen. Se refiere a la fe en Dios, se refiere a que Dios mismo se ha entregado para que nosotros lo conozcamos. ¿Qué hacemos con eso? Pero en el versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él. La gran tribulación va a ser habitada por muchas naciones. La iglesia va a estar en el cielo, pero las naciones siguen en la tierra, las personas que no creen en Jesucristo. Y en ese momento del juicio dice que las va a reunir delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor ¿qué? Las ovejas de las cabras. Esto es increíble. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. ¿No le parece lindo el evangelio? Este es el evangelio. Esto es profético. Estas son palabras de Jesús, pero este es el evangelio. El evangelio tiene que ver con los hechos futuros. Amén. Es bueno hablar de la verdad de forma integral en la Biblia. Lo he dicho algunas veces y lo reitero hoy. Tenemos la idea de una visión equivocada de Jesucristo, ¿cierto? Porque es verdad que el Señor Jesucristo es Dios, y es verdad que el amor de Dios lo llevó a entregar a Jesucristo, pero Jesucristo dijo que los que prefieren la oscuridad van a ser condenados. Amén. Y entonces llegamos a este punto donde la palabra de Dios dice: pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero
y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Diga conmigo: el rey les responderá. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjate qué palabras de Jesús tan impresionantes. ¿La habías escuchado? Es un juicio, el juicio de las ovejas y las cabras. Porque uno lo escucha: que me dieron de comer, que no me dieron de comer, que no sé qué. ¿De qué habla? De un juicio. Cuando el Señor Jesucristo venga en el caballo blanco, venga, el Señor Jesús va a venir por segunda vez. Dice que va a reunir a las naciones, pero que las va a separar. A la derecha las ovejas, a la izquierda las cabras. Y el juicio se va a dar porque, pudiendo hacer lo bueno, pudiendo haber ayudado, pudiendo haberse compadecido de los que estaban en necesidad, no lo hicieron. Y entonces habla del fuego eterno y de la vida eterna para aquellas naciones en ese momento. Ahí no va a estar la iglesia. Sin embargo, lo que el Espíritu Santo coloca en mi corazón es esto: para Dios es importante lo que hacemos. Amén. Somos creyentes, gracias Señor. La pregunta es: ¿se nota? ¿Se nota que tenemos a Cristo en el corazón porque hay sensibilidad en nuestros corazones con el necesitado? ¿O somos creyentes individualistas que estamos velando solamente por nosotros? Una de las cosas que me gusta mucho de la intercesión, porque entre otras cosas el Señor me llamó a intercesión, es sentir el dolor que las personas sienten cuando piden una razón de una oración. Cuando alguien se acerca y dice: tengo una necesidad, o por favor oren por mí por esto, y uno pensar: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por esa persona? ¿Sí? Porque cuando alguien le pide una oración a uno, ¿qué más puedo hacer? Orar es importante, amén, pero la pregunta es: ¿y qué más puedo hacer? No creas que alguien se te acerca a pedirte una oración y solamente una oración. Por alguna razón las personas se acercan porque necesitan un hombro, un oído, una mano, una ayuda, y nosotros tenemos que ser sensibles con esas cosas. Amén. Para Dios es importante lo que hacemos. Hay un pasaje en Santiago, no lo traía en el sermón, que habla acerca de manifestar nuestra fe por nuestra manera de actuar, nuestra fe por nuestras obras. Si creemos en Jesús, debemos actuar a favor de quienes tienen algún tipo de necesidad. Amén. Jesús habla de comida, de vestido, de vivienda, de temas de cárcel, es hospitalidad, habla de necesidades básicas varias
Y la pregunta es si nosotros estamos haciendo eso. A Dios le importa lo que hacemos. Amén. El juicio de las ovejas y las cabras. Hay algo que me impactaba, porque cuando empezaba a analizar estos temas, dice que pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a la izquierda. ¿Sabe qué significa eso? Que el Señor sabe quién es quién. Porque yo decía, Él conoce, Él sabe quién es quién. Entonces va a decir, bueno, usted fulanito, 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 tan, aquí a la derecha, los demás a la izquierda. Wow, tremendo eso. ¿Saben en qué pensé? En el sello del Señor que se lleva en la frente. Esta es una especulación mía, que quizás sea una identificación. Dios sabe quién es quién, cada cual en el corazón. Pero quizás los que llevan el sello, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Del Señor en la frente, va a ser muy fácil identificarlo. Los que dice Jesucristo a la derecha, los que tienen la marca de la bestia, es una especulación mía. Dios conoce nuestro corazón, sabe qué clase de creyentes somos. En la época final, en la gran tribulación, habrá personas ayudando a otras, como toda la vida lo ha habido, y habrá otros despreciando la ayuda, o despreciando, no ayudando. Y Jesús va a tomar eso en cuenta para este juicio que se llama el juicio de las ovejas y las cabras para las naciones de la gran tribulación. Número 3, el juicio del gran trono blanco o juicio final. Este juicio que aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, toma el nombre del gran trono blanco por la forma literal como está escrita, pero le damos el nombre de juicio final porque es el último juicio que aparece en la Biblia. Dentro de 8 días vamos a tener una enseñanza muy especial sobre el milenio y la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 y 22. Ya será otro asunto lo que viene allá. Ya no hay más juicios ahí. Los juicios terminan acá. Apocalipsis 20, 11 al 15. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. El gran juicio final, el juicio del gran trono blanco, muestra a alguien sentado en un trono y a los muertos siendo resucitados, llegando de todas partes. Este es el juicio para los incrédulos de todos los tiempos, porque el creyente no va a pasar por acá, fue al tribunal de Cristo. Las naciones, los que estaban vivos en la gran tribulación, al juicio de las ovejas y las cabras. Pero todas las personas vamos a tener que pasar por cualquiera de estos juicios, y en todos los incrédulos de todos los tiempos. Cuando uno habla de condenación en la Biblia, hay personas que no les gusta que se hable de eso, porque eso es complicado. Y a mí siempre me ha parecido este pasaje, un pasaje muy interesante. Jesús dice que el que lo recibe a Él y el que cree en Él tiene vida eterna. La Biblia dice que cuando nosotros creemos en Jesús, nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Sin embargo, ¿qué vemos acá? Vemos que todos los muertos van a comparecer ante el trono del Señor y que se van a abrir unos libros y luego otro libro, y que las personas van a ser juzgadas por sus actos. Todo el que no ha recibido a Jesucristo, el que no escuchó hablar de Jesús en cualquier época,
Todas las personas van a llegar allí y sus obras van a estar en esos libros. ¿Te has dado cuenta que los seres humanos creemos que somos buenos? Eso es lo que nosotros creemos normalmente. Y yo lo he expresado de esta manera. Hay personas que dicen: yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, y de vez en cuando hay unas limosnas en la iglesia. No, buenísimos. ¿A la luz de quién? Comparados con Dios, ¿cómo quedamos? Pero no hay problema, nuestros actos y los actos de todas las personas están escritos en un libro. Porque si alguien cree que ha hecho obras buenas de justicia, Dios lo sabe. ¿Saben que analizando este tema me encontré con una expresión de Immanuel Kant, un filósofo muy prestigioso entre filósofos, que decía que debía existir un juicio, no en este mundo sino en otro, y que debía haber un juez que, conociendo a las personas, fuera capaz de juzgar, pero que además ese juez debía ser completamente justo. ¿A quién se estaba refiriendo? A Dios. Debía haber un juicio para las personas, porque todos deberíamos pasar por un juicio. El gran juicio del trono blanco es eso: es que las personas llegarán allá y sacarán los libros y dirán: bueno, venga a ver, fulanito de tal, ¿cómo son tus obras? ¿Cómo fueron tus obras? Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo que había hecho. Si las obras de alguien están en esos libros y han sido obras justas, Dios no es un juez injusto. Amén. Dios no es un juez injusto. Porque si alguien se encuentra con sus obras de justicia allí, la Biblia dice que no va a ser condenado. El problema es este: que Jesús dijo que aún por una palabra maldicha podría ser uno condenado. Es decir, que nadie debería esperar a llegar a ese momento y tener la confianza de que sus obras van a estar allí en esos libros adecuadamente. Nadie debería decir: yo voy a rechazar a Jesucristo porque yo soy una buena persona. Yo tengo la plena seguridad de que el día que llegue algún juicio, si es que existe, mis buenas obras me harán merecedor del cielo. Porque Jesús dijo que hasta por una mala palabra podríamos ser condenados. Amén. Por eso debemos aprovechar la oferta que Dios nos hace en Jesucristo, para que con toda nuestra injusticia y todos nuestros pecados seamos llamados justos sin serlo, porque no somos justos. Amén. Es Él el que nos hace justos. El gran juicio del trono blanco dará una oportunidad para que los libros muestren qué han hecho las personas. Y si Dios estima algún acto de justicia en alguien, Dios es un juez justo. Dice la palabra del Señor que esa persona irá a la vida eterna. Dios sabe lo que está escrito en los libros. Encontré una referencia al gran juicio del trono blanco en el libro del profeta Daniel, que no quiero dejarla pasar porque me parece extraordinaria. Vamos al Antiguo Testamento, Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14. Miren qué belleza de escritura profética esta, y cómo compagina con esa última de Apocalipsis. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles estaban delante de él. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, destrozaron y echaron al fuego ardiente. Tú vas a leer Apocalipsis 20 y te vas a dar cuenta cómo Satanás es enviado al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder
aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo de un hombre venía entre las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. Qué referencia a Jesucristo tan impresionante la que hay en Daniel. Al juicio, al gran juicio del trono blanco, a los libros, al anciano de días que es Dios, y a Jesucristo siendo honrado y venerado por todas las generaciones con dominio eterno. Todos los seres humanos vamos a pasar por uno de estos tres juicios: o por el tribunal de Cristo, si es que hemos recibido a Jesucristo en el corazón en cualquier época, o por el juicio de las ovejas y las cabras a la generación que le corresponda la venida del Señor, o a todos sin falta en el juicio del gran trono blanco, para que se vean sus obras manifestadas en sus libros. Y la Biblia nos muestra a Jesucristo como el juez de estos juicios. Vamos a Hechos 17:31, por favor, para que veamos esta referencia tan poderosa en Hechos 17:31. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos. ¿Al qué? Al levantarlo de entre los muertos. ¿Quién es el que está capacitado para juzgar? Habilitado para juzgar: el que resucitó de entre los muertos, que es Jesucristo. Eso es lo que dice Daniel y eso es lo que dice Apocalipsis. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre, del hombre que ha designado. Puede que haya diferencia entre la cristiandad en si son tres juicios o es un solo juicio, pero hay algo en los que estamos de acuerdo: Jesucristo será el juez. Todos tendremos que presentarnos ante el juez en el respectivo juicio y habrá un destino final para cada persona. Jesús dijo esto: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo en el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la ventaja o la esperanza que tenemos nosotros como cristianos? Tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos todo lo que vemos nosotros creado por Dios para reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Y teniendo la condición de seres humanos que tengamos, no hay ningún justo, amén. No hay nadie justo. Podamos recibir a Jesucristo y que su justicia sea cargada a nuestra cuenta. Yo me pregunto, ¿hay alguien que quiera perderse esa oportunidad? ¿Hay alguien entre nosotros que quiera perderse la oportunidad de recibir palabras de justicia por la obra de Jesucristo? ¿O que prefiera esperar al juicio de las ovejas y las cabras? O lo que es peor, al del gran trono blanco, a que se saque la libreta y diga: venga a ver, ¿qué encontramos acá? ¿Sabes qué es lo lindo de tener a Jesús? De recibir a Jesús. Que la libreta de los creyentes, cuando aceptamos a Jesucristo, miren todo lo que está escrito. Hernán, el hombre de la noche. Bendito, cuántas cosas, Señor. No, mejor dicho. Pero Jesús, yo creo en ti.
Yo me arrepentí de mis pecados. Yo te reconocí como mi Señor y Salvador. Y entonces, ¿ustedes saben cómo queda la libreta? Esta es la libreta de los hijos de Dios. No por nuestros actos de justicia, sino porque Él ha borrado de esa libreta nuestras transgresiones. ¿Hay alguien que quiera recibir eso? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, porque eso es lo que Jesús hace con nosotros, habiéndole fallado de la manera como le hemos fallado, habiéndole ofendido. ¿De cuántas maneras? Yo de primero. Jesucristo se atravesó en nuestro camino para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aceptar esa sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo, gracias a la obra de Jesucristo. Porque no estamos en condiciones de juzgar a nadie. Tan solo podemos ver a nuestro propio corazón y reconocer nuestra injusticia y decirle al Señor que nos perdone, que nosotros lo necesitamos. Entonces dejamos de esa manera la justicia en manos de Dios, la nuestra y la de los demás, porque tal vez no nos alcanza, sino para vernos a nosotros y reconocer lo que hemos hecho, pero reconocer la obra de Jesucristo. Por la obra de Jesús, por la obra de Jesucristo, somos salvos. Sublime gracia del Señor. Por la obra de Jesucristo. ¿Saben qué debemos hacer? Reconocer nuestra condición, arrepentirnos de corazón, pedirle perdón. Y creo que hay que hacer algo más. Además de haberlo recibido, si no hemos hecho lo que Dios espera que hagamos, porque importa lo que hacemos a Dios, decirle: ayúdame, Señor, yo quiero cambiar, que mi fe sea manifestada en las obras. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Acepto tu justicia, la que me lleva a ese tribunal a los creyentes, y te doy gracias. Te pido por ser luz y testimonio para otros, para que puedan recibir también, Señor, esa justicia que tú regalas en Cristo. Gracias. Gracias, Señor. Acepto que tu gracia me lleva al perdón y a la justificación. Reconozco mis pecados, me arrepiento, te pido perdón y recibo a Jesucristo en mi corazón como Señor y Salvador. Y oro por esta humanidad, para que deje de preferir las tinieblas y prefiera la luz. Señor, cuántas personas hay en este mundo que prefieren las tinieblas, y tú muestras el destino de quien prefiere las tinieblas claramente. Ayúdame a hacer luz, a compartir de tu amor, para que muchas personas también te conozcan a ti, Señor Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, porque hoy me muestras también en tu palabra que si alguien se ha ido de este mundo sin aceptarte, Señor, en algún momento,
Tú tienes escrito todo en libros y solo tú sabrás juzgar. Solo tú sabrás juzgar el corazón de cada persona en este mundo. Pero también me muestra, Señor, tu palabra, que el malvado tendrá un destino y que ese destino no es bueno. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo. Yo perdido, y Él me halló. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Me gustaría preguntar si hay personas que vienen por primera vez. Si hoy vienes por primera vez, si alguien te invitó a la iglesia, por favor levántame tu mano. ¿Quiénes vienen hoy por primera vez? Que Dios te bendiga, Dios los bendiga. ¿Quién más viene por primera vez? Dios te bendiga. A ustedes que vienen por primera vez quiero hacerles una invitación, la misma que recibí yo hace 28 años cuando fui por primera vez a una iglesia cristiana. ¿Sabes qué dijo el pastor? Quienes vengan por primera vez, acompáñenme para hacer una oración. Y es lo que quiero invitarles. Vengan acá porque vamos a hacer una oración, por favor, acá al frente. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Hace 28 años, en un mes como este, de octubre, fui por primera vez a Casa sobre la Roca en la ciudad de Bogotá. El pastor Darío Silva predicó la palabra en aquel domingo y preguntó si alguien venía por primera vez. Y yo, como ustedes, levanté la mano y pasé. Cuánta necesidad tenía de Dios. ¿Y qué me iba a imaginar yo lo que venía? ¿Acaso alcanzó mi mente a pensar lo que Dios tenía para mí cuando lo único que estaba viviendo era una crisis integral? Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios tiene planes especiales, no solo de salvación eterna, sino de cambiar nuestra vida para siempre. Y eso es lo más bonito de estar con Él. Por eso quiero invitarles a hacer esta oración. Toda la iglesia los va a acompañar. Si estás en casa, cierren sus ojos, por favor. Yo voy a guiarlos en la oración. Por favor, repitan esta oración conmigo de todo corazón. Digamos esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. A ustedes que están acá al frente quiero hacerles una invitación adicional. Se han puesto de pie John y Gloria. Dios los bendiga, John y Glorita. Ellos tienen algo especial para compartir con ustedes en el salón de bienvenida. De pronto hasta un tintico, ¿no, John? Oiga, tinto, agua y más. ¿Van a compartir el fiambre? ¿Cuál es la idea? Vayan con John y con Gloria porque queremos darles una bienvenida. Que conozcan un poco más la iglesia, que sepan que estamos para servirles, que nos cuenten si hay algo en lo que podamos ayudarles. Hablábamos de la oración de intercesión, ¿no? Quizás sea una oración, pero eso es muy importante.
Y solo quiero decirles esto: esta es su casa. Me gustaría volverlos a ver. Qué bueno que regresaran. Ya conocen el camino. Dependerá de ustedes, pero yo voy a estar orando para que vuelvan. Señor, dame la oportunidad. Veníamos orando esta mañana con Claudita de ver a todos los que han venido este año en la iglesia. Y la iglesia está creciendo gracias a que las personas están quedándose para recibir la palabra del Señor. Y todo lo que pase adentro se manifestará afuera. Eso es lo bonito del cristianismo. Esta es su casa. Por favor, vayan con Johnny, con Gloria. Démosle un aplauso al Señor.